El espacio-tiempo es el tejido invisible sobre el cual está construido todo nuestro universo. Es donde las estrellas arden y los planetas giran, y donde cada latido de la humanidad se ha desarrollado alguna vez. Desde la curvatura de la luz alrededor de las galaxias hasta el ralentizamiento de los relojes, el espacio-tiempo teje el universo de maneras tanto elegantes como inspiradoras. Se curva cerca de la materia, se estira a medida que el cosmos se expande y vibra con ondulaciones producidas por la colisión de agujeros negros. Incluso el aire que te rodea pertenece a su vasto diseño. Esta noche deambularemos por este tejido, siguiendo sus pliegues, sus tensiones y sus secretos brillantes. Iremos más allá de la simple idea de tiempo y espacio, y vislumbraremos un universo que se mueve como un todo continuo y viviente. Si disfrutas de estos viajes suaves, te invito a dar like, suscribirte o mencionar un pensamiento en los comentarios. Eso ayuda a que otros encuentren su camino hasta aquí también, un alma somnolienta a la vez. Pero por ahora, no hay nada que necesites hacer más que relajarte. Deja que tu respiración se vuelva lenta, que tus hombros se aflojen, y permite que el día se desvanezca mientras tu mente se desenreda dentro de nuestro vasto e interminable cosmos. Comencemos. El espacio-tiempo es el tejido que mantiene unido al universo. No es simplemente el escenario de fondo donde los eventos ocurren, sino la estructura misma que define cómo todo en el universo existe y se mueve. Cada planeta, cada estrella y cada átomo se asienta dentro de él, moldeándolo y siendo moldeado por él a su vez. Combina 3 dimensiones del espacio con una del tiempo en un único continuo de 4 dimensiones. Cuando hay masa o energía presentes, este continuo se curva, creando lo que experimentamos como gravedad. Cuando está vacío, permanece suave y plano. Sin embargo, incluso esa aparente vacuidad tiene propiedades capaces de estirarse, comprimirse y transmitir ondas. Sin este tejido unificador, las distancias y las duraciones perderían significado, y no podrían existir leyes consistentes del movimiento. Es el escenario invisible y el participante activo, la geometría silenciosa que mantiene coherente al cosmos desde la partícula más pequeña hasta la vasta red de galaxias. El tiempo y el espacio no son cosas separadas. Durante siglos, el espacio y el tiempo fueron vistos como entidades distintas, una describiendo dónde están las cosas, la otra describiendo cuándo ocurren. El trabajo de Einstein mostró que están profundamente conectados, que son partes inseparables de una sola estructura. El movimiento de un objeto a través del espacio afecta cómo experimenta el tiempo, y el paso del tiempo puede influir en cómo se miden las distancias. Esto significa que un reloj, llevado por un observador en movimiento, no marcará al mismo ritmo que uno en reposo, y que las reglas en movimiento parecerán acortadas para quienes las observan. Las 2 magnitudes se fusionan en un solo sistema que se ajusta a sí mismo para mantener las leyes de la física idénticas para todos. Cada evento en el universo solo puede describirse completamente, incluyendo tanto su posición como su momento, formando una coordenada de 4 dimensiones. Esta realización transformó la física para siempre, revelando que la realidad está mucho más interconectada de lo que nuestra experiencia cotidiana sugiere. La intuición de Einstein cambió nuestra comprensión de la realidad para siempre. La teoría de la relatividad de Einstein redefinió lo que significa medir el movimiento, la distancia y el tiempo. Antes de su trabajo, los científicos asumían que estos valores eran absolutos y universales. Einstein reconoció que las mediciones dependen del estado de movimiento del observador y que todos los observadores deben coincidir en la velocidad de la luz. Este principio simple obligó a que todo lo demás se ajustara. El tiempo se ralentiza para los relojes en movimiento.
el espacio se contrae en la dirección del movimiento, y la simultaneidad se vuelve relativa. Su intuición unificó la mecánica, la luz y la gravedad en una sola imagen elegante gobernada por la geometría en lugar de fuerzas invisibles. Este marco ha sido probado durante más de un siglo y nunca se ha encontrado en falta. Desde la curvatura de la luz estelar hasta la sincronización precisa de los satélites, cada experimento lo confirma. Las ecuaciones de Einstein reemplazaron los viejos absolutos por relaciones, mostrando que la realidad misma es dinámica, flexible y guiada por la forma del espacio-tiempo que habita. La gravedad no es una fuerza, sino la curvatura del espacio-tiempo. Lo que sentimos como gravedad no es un tirón ejercido a través del espacio, sino el movimiento natural de los objetos siguiendo trayectorias curvas dentro del espacio-tiempo. Los cuerpos masivos, como planetas o estrellas, distorsionan la geometría a su alrededor, o hay otros objetos simplemente se mueven a lo largo de las rutas más rectas posibles dentro de ese paisaje curvo. Cuando sueltas una pelota, no está siendo arrastrada hacia abajo, está siguiendo la geometría que crea la masa de la Tierra. El suelo empuja hacia arriba para detenerla, creando la sensación de peso. Muy por encima, los satélites orbitan al caer continuamente por trayectorias que nunca llegan a la superficie. Incluso la luz se curva al pasar cerca de objetos masivos, siguiendo esas mismas curvas. Esta explicación geométrica reemplazó la idea de la gravedad como un misterioso tirón invisible, revelando en su lugar un universo donde el movimiento y la estructura son un solo sistema continuo y elegante, moldeado por la masa y la energía. La materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse, y el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. Esta frase, acuñada por el físico John Wheeler, resume perfectamente la relatividad general. La presencia de materia y energía determina la curvatura del espacio-tiempo, y esa curvatura dicta el movimiento de todo lo que hay dentro de él. La relación es mutua y dinámica. Cuando la masa se reúne, curva la geometría circundante, creando pozos y crestas que definen cómo viajan las partículas y la luz. A su vez, el movimiento y la distribución de la materia ajustan continuamente esas formas. Este ciclo de retroalimentación gobierna las órbitas, las mareas y la expansión del propio cosmos. Las ecuaciones de campo de Einstein describen esta interacción con precisión, desvinculando el contenido del universo con su geometría a través de un conjunto de relaciones matemáticas bellas e interconectadas. El resultado es una arquitectura cósmica autosuficiente, en la que nada se mueve de manera arbitraria. Cada trayectoria, cada caída y cada órbita surgen naturalmente del diálogo entre la materia y la estructura del espacio-tiempo mismo. El espacio-tiempo puede estirarse, retorcerse y deformarse. La geometría del espacio-tiempo no es fija ni rígida. Puede estirarse a medida que el universo se expande, retorcerse alrededor de masas en rotación y deformarse cerca de regiones densas como estrellas o agujeros negros. Cuando las galaxias se alejan unas de otras, no es porque se estén moviendo a través del espacio, sino porque el espacio entre ellas se está expandiendo. Cerca de un agujero negro en rotación, la torsión del espacio-tiempo arrastra la materia y la luz cercanas en patrones giratorios, un fenómeno llamado arrastre de marcos. En observaciones de laboratorio y astronómicas, la luz de estrellas distantes se desplaza y se curva al pasar por campos gravitatorios variables, revelando los contornos invisibles del espacio-tiempo. Estas distorsiones son medibles, predecibles y fundamentales para el comportamiento del cosmos. La capacidad del espacio-tiempo para deformarse da lugar a todo, desde el lente gravitacional hasta la lenta danza de las órbitas planetarias,
demostrando que el universo mismo está construido sobre una geometría viva y flexible. La presencia de masa ralentiza el flujo del tiempo. El tiempo no pasa al mismo ritmo en todas partes. Cerca de cuerpos masivos, los relojes marcan más lento en comparación con aquellos que están más lejos. Este efecto, conocido como dilatación temporal gravitatoria, ha sido medido con precisión usando relojes atómicos en la Tierra y en órbita. Un reloj en la superficie de nuestro planeta avanza ligeramente más despacio que uno en un satélite, lo que debe corregirse para que los sistemas GPS sigan siendo precisos. La razón está en la curvatura del espacio-tiempo. Cuanto más profundo está un objeto dentro de un pozo gravitatorio, más lentamente progresa el tiempo en relación con observadores distantes. Esto no es una ilusión, sino una realidad física medible. Alrededor de los agujeros negros, la diferencia se vuelve extrema. Para un observador lejano, los objetos que caen hacia el horizonte de eventos parecen congelarse en el tiempo. Para el objeto que cae, todo procede con normalidad. La gravedad no solo remodela el movimiento y el espacio, sino también el ritmo mismo del tiempo. Cuanto más rápido te mueves, más lento pasa el tiempo para ti. El movimiento en sí mismo afecta al tiempo. Según la relatividad especial, cuanto más cerca se mueve un objeto de la velocidad de la luz, más lento pasa el tiempo para él en relación con un observador estacionario. Esto se llama dilatación temporal y ha sido verificado mediante innumerables experimentos con partículas de alta velocidad y relojes atómicos precisos a bordo de aviones rápidos. Por ejemplo, los muones creados en la atmósfera superior viven mucho más tiempo cuando viajan cerca de la velocidad de la luz que cuando están en reposo, exactamente como se predice. Para los propios viajeros, nada se siente inusual. El tiempo fluye con normalidad en su marco de referencia. Para los observadores externos, sin embargo, sus relojes avanzan más lentamente. Si una nave espacial pudiera acercarse a velocidades cercanas a la de la luz, sus pasajeros podrían experimentar solo unos pocos años mientras siglos pasan en la Tierra. Esta interconexión entre el movimiento y el tiempo significa que ninguna experiencia de la duración es universal. Cada perspectiva está moldeada por la velocidad y la relatividad. La luz siempre viaja a la misma velocidad, pase lo que pase. No importa qué tan rápido te muevas o en qué dirección viajes, siempre medirás la velocidad de la luz en el vacío como exactamente la misma. Esta constancia es uno de los pilares de la física moderna y la razón por la que la relatividad funciona en absoluto. Significa que el espacio y el tiempo deben ajustarse estirándose, contrayéndose o dilatándose para mantener inalterada la velocidad de la luz. Los experimentos lo han confirmado una y otra vez, desde los interferómetros de Michelson y Morley hasta las mediciones modernas con láseres y aceleradores de partículas. El resultado es que el comportamiento de la luz establece un límite último para la información, la energía y el movimiento. Nada puede superarla, y todo lo que se mueve se acerca a ella de manera distinta, según su energía. Esta consistencia universal es lo que permite que las ecuaciones de la física sean válidas en todas partes, asegurando que el cosmos siga los mismos principios desde el átomo más pequeño hasta la galaxia más lejana. El universo no tendría sentido sin esa velocidad constante de la luz. La velocidad inmutable de la luz ancla todas las leyes físicas. Debido a que permanece fija, cada observador en el universo puede describir el movimiento, la energía y el tiempo de manera coherente. Define la conversión entre masa y energía, dicta cómo viaja la información y establece la estructura de causa y efecto. Sin ella, los relojes y las distancias perderían significado,
y las ecuaciones fundamentales que describen la naturaleza colapsarían. La velocidad de la luz conecta el electromagnetismo, la relatividad y la teoría cuántica en un solo marco coherente. Determina qué tan rápido pueden llegar las señales desde estrellas distantes y cuánto tiempo debemos esperar para presenciar eventos cósmicos. Incluso nuestras definiciones del metro y el segundo dependen de ella. La constancia de la luz es el metrónomo silencioso de la realidad, un ritmo universal que une las partículas más pequeñas con los confines más lejanos del espacio-tiempo. Tu GPS fallaría sin las correcciones temporales de la relatividad. Los sistemas modernos de navegación dependen de satélites que orbitan la Tierra, cada uno equipado con relojes atómicos que miden el tiempo con extraordinaria precisión. Sin embargo, estos relojes no avanzan al mismo ritmo que los de la superficie. Los satélites se mueven rápidamente, lo que hace que sus relojes vayan más lentos debido a la relatividad especial. Al mismo tiempo, están más lejos del campo gravitatorio de la Tierra, lo que hace que sus relojes vayan más rápido según la relatividad general. El efecto combinado resulta en una deriva temporal diaria de unos 38 microsegundos. Aunque diminuta, esta discrepancia crearía errores de ubicación de varios kilómetros cada día si no se corrigiera. Los ingenieros tienen en cuenta estas diferencias relativistas para que el tiempo del satélite y el tiempo en tierra permanezcan sincronizados. Cada vez que tu teléfono calcula tu posición, utiliza silenciosamente las teorías de Einstein para ajustarse a estas distorsiones, demostrando que incluso la tecnología cotidiana debe inclinarse ante la extraña curvatura del espacio-tiempo. El tiempo corre más rápido en una montaña que en un valle. El tiempo mismo fluye a ritmos ligeramente diferentes, dependiendo de dónde te encuentres en el campo gravitatorio de la Tierra. Un reloj en la cima de una montaña avanza un poco más rápido que uno en un valle debajo. Esta diferencia, llamada dilatación temporal gravitatoria, ocurre porque la gravedad ralentiza el paso del tiempo. Cuanto más alto estás, más débil es la gravedad y más rápido pasa el tiempo. El efecto es increíblemente pequeño, pero medible con relojes atómicos. En un experimento, los científicos colocaron dos relojes sincronizados a pocos metros de diferencia en altura y detectaron una diferencia medible en sus ritmos. A lo largo de una vida humana, tu cabeza envejece una fracción de segundo más rápido que tus pies. Aunque minúsculas, estas diferencias importan en la tecnología y la ciencia. Confirman que la gravedad y el tiempo están profundamente conectados y que nuestra experiencia de cada segundo que pasa depende sutilmente de dónde nos encontremos dentro del espacio-tiempo curvado de la Tierra. El espacio-tiempo revela la forma del universo a través de la curvatura de la luz. Cuando la luz de una estrella pasa cerca de un objeto masivo, su trayectoria se curva. Esta curvatura no es causada por una fuerza que tire de la luz, sino por la geometría del espacio-tiempo mismo. En 1919, los astrónomos observaron este efecto durante un eclipse solar. Descubrieron que las estrellas parecían ligeramente desplazadas de sus posiciones habituales cuando su luz pasaba cerca del Sol. Las mediciones coincidieron exactamente con las predicciones de Einstein y proporcionaron una de las primeras confirmaciones de la relatividad general. Hoy en día, los científicos utilizan esta curvatura de la luz para estudiar la estructura invisible del universo, observando cómo la luz de galaxias lejanas es desviada por cúmulos de materia. Los astrónomos pueden mapear regiones llenas de materia oscura que no emite luz en absoluto. Cada imagen distorsionada que vemos en el espacio profundo es una huella directa de la curvatura del espacio-tiempo, revelando que la gravedad no solo moldea el movimiento, sino también el propio camino de la luz. El lente gravitacional convierte al espacio
en una lente cósmica. Cuando la luz de una galaxia distante pasa cerca de un objeto masivo, como un cúmulo de galaxias, la gravedad de ese cúmulo curva y enfoca la luz. El resultado es un efecto conocido como lente gravitacional. Dependiendo de la alineación, puede producir arcos, anillos o incluso múltiples imágenes del mismo objeto de fondo. Esta amplificación natural permite a los astrónomos estudiar galaxias que de otro modo serían demasiado tenues o demasiado lejanas para detectarse. También revela la distribución de la materia oscura, que constituye la mayor parte de la masa en el cúmulo que actúa como lente. Los científicos pueden analizar cómo se distorsiona la luz para reconstruir un mapa detallado de las estructuras invisibles que moldean el cosmos. El lente gravitacional es una de las herramientas más poderosas de la astronomía moderna, transformando al propio espacio-tiempo en un vasto telescopio que magnifica los rincones más ocultos y distantes del universo. Los agujeros negros son regiones donde el espacio-tiempo colapsa. Cuando una estrella masiva agota su combustible nuclear, la gravedad puede aplastar su núcleo hasta una densidad extrema, creando un agujero negro. En este estado, la curvatura del espacio-tiempo se vuelve tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar. El límite de esta región, llamado horizonte de eventos, marca el punto de no retorno. Más allá de él, la gravedad domina tan completamente que el espacio y el tiempo pierden su significado habitual. En el centro yace una singularidad, un punto donde la densidad y la curvatura se vuelven infinitas y nuestras leyes conocidas de la física dejan de funcionar. Para un observador distante, un objeto que cae hacia un agujero negro parece ralentizarse y desvanecerse, sin llegar nunca a cruzar el horizonte. Para el objeto que cae, el tiempo fluye con normalidad mientras se precipita hacia adentro. Los agujeros negros no son agujeros en el espacio, sino regiones donde el espacio-tiempo mismo ha colapsado en un estado de pura geometría gravitatoria. El borde de un agujero negro se llama horizonte de eventos. El horizonte de eventos rodea a todo agujero negro y marca el punto en el que escapar se vuelve imposible. No es una superficie sólida, sino un límite en el espacio-tiempo donde la atracción gravitatoria iguala la velocidad de la luz. Todo lo que lo cruza, ya sea materia o radiación, queda atrapado para siempre. Para un observador externo, los objetos que caen hacia el horizonte parecen desacelerarse, oscurecerse y congelarse en el tiempo. Desde la perspectiva del objeto que cae, lo atraviesa suavemente sin notar nada inusual. La teoría cuántica predice que una radiación tenue escapa desde justo por encima de esta región, conocida como radiación de Hawking, lo que hace que los agujeros negros pierdan masa lentamente. El horizonte de eventos representa el punto de encuentro entre la relatividad y la mecánica cuántica, en donde nuestra comprensión actual comienza a fallar. Es el límite cósmico entre lo que puede conocerse y lo que permanecerá oculto para siempre dentro de la oscuridad. Dentro de un agujero negro, el espacio y el tiempo intercambian roles. Dentro de un agujero negro, la curvatura del espacio-tiempo se vuelve tan extrema que la distinción habitual entre espacio y tiempo se rompe. Cruzar el horizonte de eventos cambia por completo las reglas del movimiento. Una vez dentro, avanzar en el tiempo significa avanzar inevitablemente hacia la singularidad en el centro. No hay ningún camino que conduzca hacia afuera, porque todas las direcciones posibles apuntan hacia adentro. Para un observador externo, cualquier cosa que cae parece congelarse en el borde. Pero para el objeto que cae, el descenso continúa con normalidad. En esta inversión muestra que el espacio y el tiempo no son categorías fijas,
sino aspectos flexibles de la geometría moldeados por la gravedad. La singularidad misma no es solo un punto en el espacio, sino un momento en el tiempo que todo lo que está dentro debe alcanzar eventualmente. Dentro de un agujero negro, la física tal como la conocemos colapsa en el misterio. El espacio-tiempo puede ondular como la superficie de un lago. Cuerpos masivos como los agujeros negros o las estrellas de neutrones pueden perturbar el espacio-tiempo de forma tan violenta que se propagan ondulaciones hacia afuera a la velocidad de la luz. Estas ondulaciones se llaman ondas gravitacionales. Einstein predijo su existencia en 1916, pero permanecieron indetectables durante casi un siglo porque sus efectos son extremadamente pequeños. El paso de una onda gravitacional cambia la distancia entre objetos en menos del ancho de un protón. En 2015, los científicos finalmente las detectaron utilizando instrumentos lo suficientemente sensibles como para medir estas diminutas distorsiones. La señal provenía de la colisión de dos agujeros negros ocurrida a más de 1.000 millones de años luz de distancia. Las ondas gravitacionales nos permiten observar eventos cósmicos que no emiten luz alguna. Demuestran que el espacio-tiempo no es un telón de fondo estático, sino un tejido elástico que vibra, transportando las historias de cataclismos distantes a través del universo como ondas en un vasto océano cósmico. Esas ondulaciones son lo que llamamos ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales son distorsiones que viajan a través del espacio-tiempo siempre que cuerpos masivos se mueven o colisionan. No son sonido ni luz, sino ondulaciones en la geometría misma del universo. A medida que atraviesan la Tierra, estiran y comprimen el espacio en cantidades diminutas, detectables solo con los instrumentos más sensibles. El Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser, conocido como LIGO, realizó la primera detección en 2015. La señal provino de la fusión de dos agujeros negros, confirmando una predicción de casi un siglo de antigüedad. Estas ondas han abierto un campo completamente nuevo de la astronomía que escucha en lugar de mirar. Al estudiar sus formas y frecuencias, los científicos pueden determinar las masas, distancias y giros de sus fuentes. Las ondas gravitacionales revelan eventos ocultos a todos los telescopios, como colisiones de agujeros negros y fusiones de estrellas de neutrones, dándonos una forma de observar el universo a través del movimiento del propio espacio-tiempo. Hemos detectado ondas gravitacionales de agujeros negros en colisión. Cuando dos agujeros negros orbitan entre sí, pierden energía emitiendo ondas gravitacionales. A medida que se acercan, las ondas se vuelven más fuertes y frecuentes, hasta que finalmente los agujeros negros se fusionan en una explosión de energía gravitacional. En 2015, los científicos detectaron la primera de estas señales después de que viajara más de 1.000 millones de años luz hasta llegar a la Tierra. Los datos revelaron dos agujeros negros girando en espiral uno hacia el otro antes de formar uno solo, más grande. Este evento liberó más energía en una fracción de segundo que todas las estrellas del universo observable combinadas. Cada nueva detección desde entonces proporciona información única sobre las masas, giros y distancias de estos gigantes cósmicos. Escuchar las ondas gravitacionales permite a los astrónomos estudiar el universo a través de la gravedad misma, desbloqueando una forma completamente nueva de explorar eventos demasiado oscuros para verse directamente. Cada colisión envía temblores a través del tejido del cosmos. Cuando dos cuerpos masivos colisionan, el espacio-tiempo responde con ondulaciones que se irradian hacia afuera para siempre. Estas ondas gravitacionales se mueven a la velocidad de la luz, estirando y comprimiendo el espacio a su paso.
Incluso ahora, ecos débiles de colisiones antiguas atraviesan tu cuerpo, cambiando la distancia entre átomos en menos de una fracción de un protón. Instrumentos como LIGO y Virgo pueden detectar estos temblores diminutos, permitiendo a los científicos reconstruir los eventos cósmicos que los crearon. Cada señal es una huella digital de un cataclismo distante, como la fusión de agujeros negros o el choque de estrellas de neutrones. Estas observaciones confirman que el universo es dinámico y vivo, lleno de movimiento y energía constantes. El cosmos no es silencioso, sino que está lleno de la música tranquila de la gravedad, un ritmo de ondulaciones que se propaga sin fin a través del océano ilimitado del espacio-tiempo. El tiempo se ha medido más lento en aviones. La predicción de Einstein de que los relojes en movimiento avanzan más lentamente que los estacionarios ha sido probada de forma directa. En la década de 1970, los científicos colocaron relojes atómicos a bordo de aviones comerciales y los hicieron volar alrededor del mundo, mientras relojes idénticos permanecían en tierra. Al compararlos, los relojes que volaron mostraron pequeñas diferencias en el tiempo transcurrido, coincidiendo exactamente con las ecuaciones de Einstein. Tanto el movimiento como la altitud contribuyeron al efecto. La mayor velocidad hizo que el tiempo se ralentizara, mientras que la gravedad más débil a mayor altura hizo que el tiempo avanzara más rápido. El resultado combinado coincidió perfectamente con las predicciones. Este experimento confirmó que la relatividad gobierna el paso del tiempo no solo cerca de agujeros negros o estrellas, sino también en circunstancias cotidianas. La tecnología moderna, desde los satélites hasta los sistemas de navegación, depende de estas correcciones. Cada viaje en avión demuestra silenciosamente que el tiempo es flexible y fluye de manera diferente según la velocidad y la influencia de la gravedad. Incluso tu cabeza envejece más rápido que tus pies. La dilatación temporal gravitatoria te afecta cada segundo de tu vida, debido a que tu cabeza está ligeramente más lejos del centro de la Tierra que tus pies. Experimenta una atracción gravitatoria un poco más débil, lo que significa que el tiempo corre más rápido allí. La diferencia es diminuta, solo unos pocos millonésimos de segundo a lo largo de toda una vida, pero ha sido medida con precisión, usando relojes atómicos colocados a distintas alturas. En experimentos, los científicos han confirmado que incluso una diferencia de altura de solo unos centímetros cambia la rapidez con la que pasa el tiempo. Este descubrimiento demuestra que la gravedad influye en el tiempo en todas partes, no solo cerca de estrellas masivas o agujeros negros. También significa que el tiempo no es uniforme en todo el planeta, ni siquiera dentro de un solo cuerpo. Vives dentro de un suave gradiente temporal, donde cada latido ocurre en un momento ligeramente distinto al anterior, esculpido sutilmente por la gravedad de la Tierra. El espacio-tiempo es de 4 dimensiones, pero solo percibimos 3. El universo contiene 3 dimensiones de espacio, que conocemos como longitud, ancho y altura, y una 4ª dimensión llamada tiempo. Juntas forman una estructura unificada conocida como espacio-tiempo. Experimentamos las dimensiones espaciales moviéndonos libremente en todas direcciones, mientras que el tiempo parece fluir en una sola. Sin embargo, la física muestra que el espacio y el tiempo son partes del mismo continuo. Cada evento tiene tanto una ubicación como un momento, inseparables entre sí. 2 observadores que se mueven de manera diferente a través del espacio no estarán de acuerdo sobre el paso del tiempo. Sin embargo, ambos describirán la misma realidad. La relatividad une las 4 dimensiones bajo una sola geometría coherente, explicando el movimiento, la gravedad y la causalidad. Aunque no podemos visualizar directamente 4 dimensiones,
Las matemáticas revelan su armonía. El universo no está dividido en espacio y tiempo, sino tejido en una sola estructura dinámica y continua. La cuarta dimensión es el tiempo mismo. Cuando hablamos de la cuarta dimensión, no estamos describiendo una dirección oculta del espacio, sino el tiempo mismo. Cada evento en el universo ocurre en un lugar específico y en un momento específico, lo que requiere 4 coordenadas para definirse por completo. Esta visión transforma nuestra comprensión del movimiento. Moverse a través del espacio también es moverse a través del tiempo, porque ambos son partes del mismo marco. Observadores en distintos estados de movimiento dividirán esta realidad de 4 dimensiones de maneras diferentes, experimentando versiones distintas de lo que llaman ahora. Pensar en el tiempo como una dimensión ayuda a explicar por qué la simultaneidad es relativa y por qué la causa y el efecto permanecen coherentes incluso cuando las mediciones varían. La cuarta dimensión no es mística ni abstracta, o es un componente integral de la geometría que une al cosmos, conectando cada punto del espacio con cada instante de la historia a través de la estructura continua del espacio-tiempo. El universo podría contener dimensiones adicionales más allá de las 4 que conocemos. Algunas teorías avanzadas de la física sugieren que las 4 dimensiones familiares podrían no ser el panorama completo. Ideas como la teoría de cuerdas proponen que existen dimensiones adicionales, ocultas a nuestra percepción porque están compactadas y enrolladas en escalas inimaginablemente pequeñas. Estas dimensiones extra podrían explicar por qué la gravedad es más débil que las otras fuerzas fundamentales y cómo todas las fuerzas de la naturaleza podrían unificarse en un solo marco. Aunque no podemos observar estas dimensiones directamente, sus efectos podrían aparecer en mediciones gravitatorias sutiles o en colisiones de partículas de alta energía. Los experimentos continúan buscando señales de estas capas ocultas de la realidad. Si alguna vez se descubren, nuestra comprensión del universo se expandirá de manera dramática, revelando que el espacio por el que nos movemos cada día podría ser solo una pequeña parte de una geometría cósmica mucho más rica y compleja. Pequeñas dimensiones ocultas podrían estar enrolladas a escalas subatómicas. Según la teoría de cuerdas, dimensiones adicionales podrían existir en todas partes a nuestro alrededor, plegadas tan estrechamente que son más pequeñas que los átomos. Estas dimensiones enrolladas determinarían las propiedades de las partículas, como la masa y la carga, a través de la forma que adoptan. Imagina una pajilla vista desde lejos. Parece una simple línea, pero de cerca tiene profundidad circular. Las dimensiones extra podrían comportarse de manera similar, invisibles a escala humana, pero vitales para la estructura del universo. Existirían a la escala de Planck, la más pequeña medible, influyendo en cómo interactúan las partículas y cómo se combinan las fuerzas. Aunque no pueden verse directamente, los físicos buscan evidencia indirecta en aceleradores de partículas y experimentos gravitatorios. Descubrirlas transformaría nuestra comprensión de la realidad, mostrando que el espacio mismo oculta patrones intrincados más pequeños y más fundamentales que cualquier cosa que hayamos observado hasta ahora. La teoría de cuerdas sugiere que podría haber 10 u 11 dimensiones. La teoría de cuerdas propone que los bloques fundamentales de la realidad son diminutas cuerdas vibrantes en lugar de partículas puntuales. Cada vibración corresponde a una partícula o fuerza específica. Para que las matemáticas de esta teoría sean consistentes, el espacio-tiempo debe contener más de 4 dimensiones, generalmente 10 u 11, dependiendo de la versión. Se cree que las dimensiones adicionales están compactadas e invisibles a escalas humanas, enrolladas tan estrechamente
que no podemos percibirlas directamente. Estas dimensiones ocultas permiten que la teoría unifique todas las fuerzas conocidas, incluida la gravedad, en un solo marco coherente. Aunque la confirmación experimental sigue siendo esquiva, la teoría de cuerdas ha proporcionado profundas ideas sobre los agujeros negros, a la gravedad cuántica y la estructura del universo. Sugiere que nuestro mundo visible es solo una pequeña porción de una realidad dimensional mucho más vasta que espera ser comprendida. Si pudieras ver todas las dimensiones, la realidad se vería completamente distinta. Nuestros sentidos están limitados a percibir 3 dimensiones del espacio. Así, experimentamos el mundo a través de superficies, bordes y volúmenes. Si pudiéramos percibir dimensiones superiores, todo aparecería transformado. Objetos que parecen separados podrían estar conectados, y eventos que parecen secuenciales podrían desplegarse juntos. Desde una perspectiva de dimensiones más altas, la distancia y el aislamiento podrían perder significado. Las matemáticas nos permiten imaginar estos reinos donde la geometría es más rica y compleja de lo que podemos visualizar. Algunas teorías sugieren que estas dimensiones influyen en las propiedades fundamentales del universo, desde el comportamiento de las partículas hasta la estructura cósmica. Si pudiéramos ver todas las dimensiones, podríamos percibir líneas temporales completas a la vez y comprender conexiones que ahora parecen ocultas. Las dimensiones superiores desafían nuestra comprensión de la existencia misma, sugiriendo que el mundo que conocemos podría ser solo una delgada sección de una realidad mucho más profunda e intrincada. El Big Bang creó el espacio y el tiempo al mismo tiempo. El universo no comenzó dentro del espacio. El espacio mismo comenzó con el Big Bang. En ese instante inicial, el cosmos se expandió desde un estado increíblemente caliente y denso, dando origen tanto al espacio como al tiempo de manera simultánea. Y no hubo un antes de ese evento, porque el tiempo mismo aún no existía. A medida que el universo se expandió, la materia y la energía se enfriaron y se dispersaron, formando con el paso de miles de millones de años estrellas, galaxias y planetas. El tenue resplandor remanente de ese comienzo, conocido como la radiación cósmica de fondo, todavía llena el cielo hoy. La cosmología moderna muestra que el espacio-tiempo no es un contenedor estático, sino una entidad dinámica que evoluciona junto con el universo. Preguntar qué ocurrió antes del Big Bang es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. El concepto deja de tener sentido. El nacimiento del espacio-tiempo marca el verdadero origen de todo, el primer instante del que fluyen todos los demás. No hubo un antes del Big Bang. El Big Bang no fue una explosión que ocurrió dentro del espacio. Fue la creación del espacio y del tiempo mismos. Antes de que ocurriera, no había un antes, porque el tiempo aún no había comenzado. Las leyes de la física, tal como las entendemos, se rompen cuando se las rastrea hasta ese instante singular. Preguntar qué vino antes del Big Bang es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. La pregunta no tiene significado dentro del marco de nuestro universo. El tiempo comenzó cuando el universo se expandió desde un estado de densidad y temperatura infinitas hacia el vasto cosmos que vemos hoy. Cada segundo, cada átomo y cada estrella surgieron de ese primer despliegue. En los primeros momentos, el espacio y el tiempo estaban entrelazados, formando la base sobre la cual toda la estructura posterior se levantaría. El Big Bang marca no solo el comienzo de la materia, sino el comienzo mismo de la existencia. El universo no tiene un centro porque el espacio se expande en todas partes. Cuando miramos hacia el universo, las galaxias parecen alejarse de nosotros en todas las direcciones. Podría parecer que la Tierra ocupa el centro de una explosión cósmica,
Pero eso es una ilusión. La expansión del universo no es una explosión hacia un espacio vacío exterior. Es el estiramiento del espacio mismo. Cada punto del cosmos observa el mismo patrón de alejamiento, porque la expansión ocurre en todas partes a la vez. No existe un lugar central donde haya ocurrido el Big Bang. En cambio, todo el universo estuvo alguna vez contenido en un estado extremadamente denso que se expandió de manera uniforme. No importa dónde te encuentres, las galaxias distantes parecerán retroceder, y cuanto más lejos están, más rápido se alejan. Esta simetría universal significa que el cosmos no tiene un centro privilegiado. La expansión del espacio es un proceso continuo y equitativo que define la geometría misma de la realidad. Las galaxias se separan porque el espacio-tiempo se expande. Las galaxias no están volando a través de un espacio preexistente como escombros de una explosión. En su lugar, el espacio entre ellas se está estirando. Las propias galaxias permanecen relativamente quietas dentro de sus regiones locales, mantenidas unidas por su propia gravedad, mientras que el tejido del espacio-tiempo se expande a su alrededor. A medida que se estira, las longitudes de onda de la luz que viaja a través de él también se alargan, no produciendo el corrimiento al rojo que los astrónomos observan en las galaxias lejanas. Este corrimiento al rojo es una evidencia directa de la expansión continua del universo. A lo largo de miles de millones de años, este estiramiento ha llevado a las galaxias cada vez más lejos unas de otras, transformando un cosmos que alguna vez fue denso en el universo vasto y disperso que observamos hoy. Incluso la luz de estrellas distantes es estirada a longitudes de onda más largas, mientras el espacio por el que viaja continúa creciendo. Expandirse no significa moverse a través del espacio, sino que el espacio mismo crece. Un malentendido común es pensar que las galaxias se alejan aceleradamente atravesando el espacio. En realidad, la mayoría permanece casi estacionaria con respecto a su entorno local, y es el espacio mismo el que se expande. Para visualizarlo, imagina puntos dibujados sobre la superficie de un globo. Al inflar el globo, los puntos se separan, no porque se estén moviendo sobre la superficie, sino porque la superficie se estira. De la misma manera, el universo se expande creando más espacio entre las galaxias sin necesidad de moverse hacia un vacío externo. No hay borde ni centro en este crecimiento. Ocurre de manera uniforme en todas partes. A medida que la escala del universo aumenta, la luz que lo atraviesa también se estira, dándonos pistas sobre la velocidad de esa expansión. Esta comprensión transforma el concepto mismo de movimiento, revelando que el crecimiento del universo es el crecimiento del espacio-tiempo, y no el desplazamiento de la materia dentro de él. La expansión del espacio-tiempo se está acelerando. Durante gran parte de la historia cósmica, los científicos creían que la gravedad frenaría gradualmente la expansión del universo. Luego, a finales del siglo XX, los astrónomos descubrieron algo inesperado. Supernovas distantes aparecían más débiles de lo previsto, lo que indicaba que la expansión no se estaba ralentizando, sino acelerando. El universo se estira cada vez más rápido con el paso del tiempo. Esta aceleración implica que algún tipo desconocido de energía, que actúa en contra de la gravedad, llena todo el espacio. El descubrimiento transformó la cosmología, obligando a los científicos a replantearse el destino a largo plazo de todo lo que existe. A medida que el espacio-tiempo se expande cada vez más rápido, las galaxias distantes acabarán alejándose más allá de nuestro horizonte observable, desapareciendo para siempre de nuestra vista. Esta aceleración significa que el crecimiento del universo no es simplemente la continuación del impulso inicial del Big Bang,
sino una nueva fase impulsada por algo misterioso y omnipresente. La energía oscura podría estar impulsando esa aceleración. Para explicar por qué la expansión del universo se acelera, los científicos introdujeron el concepto de energía oscura, una forma misteriosa de energía que llena todo el espacio de manera uniforme. A diferencia de la gravedad, que atrae, la energía oscura ejerce un efecto repulsivo que empuja a las galaxias a separarse. Actualmente constituye aproximadamente el 70% del contenido energético total del universo. Nadie sabe con certeza qué es realmente la energía oscura, pero podría estar relacionada con la constante cosmológica que Einstein propuso una vez y luego descartó. Sus efectos pueden medirse mediante observaciones de supernovas, de la radiación cósmica de fondo y de la estructura a gran escala de las galaxias. Si la energía oscura permanece constante, el universo continuará acelerándose indefinidamente, volviéndose cada vez más frío y vacío con el tiempo. Comprender la energía oscura es uno de los mayores desafíos de la física moderna y contiene la clave del destino último del espacio-tiempo mismo. Todavía no sabemos qué es realmente la energía oscura. La energía oscura es uno de los misterios más profundos de toda la ciencia. Representa la mayor parte de la energía del universo, y sin embargo no podemos detectarla directamente ni explicar su naturaleza. No emite luz, ni no interactúa con la materia de forma convencional, ni se agrupa como otras formas de energía. Simplemente acelera la expansión del espacio-tiempo. Algunas teorías sugieren que podría ser una propiedad del propio espacio, una densidad de energía constante que surge de los campos cuánticos. Otras proponen que podría variar con el tiempo o que nuestra comprensión de la gravedad es incompleta. A pesar de décadas de observaciones, cada medición confirma solo su efecto, no su esencia. Sea lo que sea, la energía oscura determina la evolución a largo plazo del cosmos, de si el universo se expandirá para siempre o alcanzará otro destino depende enteramente de esta influencia invisible que llena el vacío, y aún así define la estructura de todo lo que existe. La geometría del universo depende de su densidad. La forma general del universo está determinada por la cantidad total de materia y energía que contiene. Si la densidad total es lo suficientemente alta, la gravedad puede curvar el espacio-tiempo hacia adentro, creando una geometría cerrada similar a la superficie de una esfera. Si la densidad es demasiado baja, el espacio-tiempo se curva hacia afuera, produciendo una geometría abierta con forma de silla de montar. Un equilibrio perfecto entre ambas da lugar a un universo plano, donde las líneas paralelas permanecen paralelas para siempre. Los astrónomos estudian la radiación cósmica de fondo para medir esta curvatura, analizando patrones sutiles en esa luz antigua para inferir la geometría del espacio-tiempo. Hasta ahora, la evidencia sugiere que el universo es muy cercano a ser plano, con solo un margen diminuto de error. La relación entre densidad y curvatura revela cómo la materia, la energía y la geometría están inseparablemente conectadas. La forma del universo no está impuesta desde afuera, sino esculpida desde adentro por su propio contenido. Un universo plano implica un equilibrio perfecto. Un universo plano es aquel en el que la geometría del espacio-tiempo sigue las reglas familiares de la geometría euclidiana. Las líneas paralelas nunca se encuentran. Los triángulos tienen ángulos que suman 180 grados y la curvatura a gran escala es efectivamente cero. Alcanzar este equilibrio requiere una relación extremadamente precisa entre la cantidad de materia, energía y la tasa de expansión. Si hubiera habido un poco más de masa, el universo habría colapsado. Si hubiera habido un poco menos, se habría expandido demasiado rápido como para que se formaran galaxias.
El hecho de que esté tan finamente ajustado desconcierta a los cosmólogos, quienes llaman a este problema el problema de la planitud. La explicación más aceptada es la inflación cósmica, una breve pero intensa expansión en los primeros instantes del universo que suavizó cualquier curvatura inicial. El resultado es un cosmos que parece geométricamente equilibrado, una delicada armonía que sigue definiendo la estructura y el destino de todo lo que existe. Un espacio-tiempo curvado podría cerrarse sobre sí mismo. Si el espacio-tiempo estuviera lo suficientemente curvado, podría envolverse sobre sí mismo, permitiendo que un viajero que se moviera siempre en la misma dirección eventualmente regresara a su punto de partida sin dar la vuelta. Este concepto se aplica a un universo cerrado, donde la geometría del espacio se asemeja a la superficie de una esfera de dimensiones superiores. En un universo así, no habría bordes ni límites, pero el espacio sería finito. En teoría, podría seguir avanzando en línea recta y, tras un viaje inimaginablemente largo, volver al lugar de origen. Las observaciones actuales indican que el universo es casi plano, pero pequeñas desviaciones podrían revelar una curvatura sutil. Si el cosmos se cerrara sobre sí mismo, significaría que el universo es una estructura autocontenida, sin exterior ni final, donde el espacio y el tiempo forman un lazo continuo de existencia cósmica. Un universo cerrado podría colapsar en un Big Crunch. Si la densidad de materia y energía del universo fuera lo suficientemente alta, la gravedad podría eventualmente superar la expansión y hacer que todo volviera a juntarse. En este escenario, las galaxias frenarían su alejamiento, invertirían su movimiento y comenzarían a acercarse unas a otras hasta que todo el cosmos colapsara en una contracción final ardiente. Este evento hipotético se conoce como el Big Crunch. El universo terminaría como comenzó, en un estado extremadamente denso y caliente. Algunas teorías sugieren que tal colapso podría ser seguido por una nueva expansión, formando un ciclo de nacimientos y muertes cósmicas. Aunque las observaciones actuales indican que la expansión se está acelerando en lugar de frenarse, la posibilidad de un universo cerrado y colapsante sigue siendo una idea fascinante. El Big Crunch nos recuerda que el espacio-tiempo es dinámico, capaz tanto de desplegarse como de plegarse de nuevo en el estado singular del que emergió. Un universo abierto podría expandirse para siempre. Si el universo no contiene suficiente materia y energía como para detener su expansión, continuará creciendo indefinidamente. En este escenario de universo abierto, las galaxias se alejarán cada vez más hasta que el cielo nocturno se vuelva oscuro y vacío. Las estrellas agotarán su combustible. Los agujeros negros se evaporarán lentamente y toda la materia restante se desintegrará en una radiación tenue a lo largo de escalas de tiempo inimaginables. Incluso la luz se estirará a longitudes de onda tan largas que serán indetectables, dejando un vacío frío y sin rasgos. Este futuro, a veces llamado la muerte térmica del universo, representa un estado de entropía máxima donde la energía está distribuida de manera uniforme y ya no puede realizarse trabajo alguno. Aunque suena desolador, este destino es coherente con las observaciones actuales que muestran una expansión acelerada. Un universo abierto que se expande para siempre demuestra que el espacio-tiempo no es eterno en su forma, sino siempre cambiante, moldeado por el delicado equilibrio de su propio contenido. La forma del espacio-tiempo determina el destino de todo. La geometría del universo es más que un concepto abstracto. Dicta cómo evoluciona todo lo que hay dentro de él. Si el cosmos es abierto, cerrado o plano, determina si se expandirá para siempre, colapsará o permanecerá en equilibrio. La forma del espacio-tiempo afecta cómo viaja la luz, o cómo se forman las galaxias
e incluso cómo se despliega el tiempo. Pequeñas variaciones de densidad en el universo temprano crearon curvaturas locales que se convirtieron en las semillas de estrellas y cúmulos. La curvatura a gran escala influye en el destino global de todo lo que existe. De este modo, la geometría se convierte en destino. El espacio y el tiempo no son telones de fondo pasivos, sino participantes activos en la evolución cósmica. La curvatura del espacio-tiempo, esculpida por la materia y la energía, es la arquitecta última de la historia del universo, desde la formación de los primeros átomos hasta los posibles finales que aguardan miles de millones de años en el futuro. Incluso el espacio vacío tiene estructura. A primera vista, un vacío perfecto podría parecer realmente vacío. Sin embargo, la física moderna revela que incluso las regiones sin materia ni radiación poseen propiedades y energía. El espacio está lleno de campos cuánticos que fluctúan constantemente, creando perturbaciones efímeras que dan lugar a partículas virtuales. Estas fluctuaciones contribuyen a una energía de fondo que impregna todo el universo. También afectan el comportamiento de la materia y la luz, influyendo en cómo interactúan las partículas y cómo operan las fuerzas. El llamado vacío no es un vacío absoluto, sino un mar dinámico e inquieto en la base misma de la realidad. Incluso la expansión del universo podría estar vinculada a esta energía. Lo que parece vacío es, en verdad, un paisaje intrincado de potencial y actividad. El espacio, lejos de ser nada, aún es un campo viviente cuya estructura invisible sostiene y da forma a todo lo que existe en su interior. Las fluctuaciones cuánticas agitan el vacío del espacio-tiempo. Incluso en ausencia de materia y luz, el vacío cuántico está lleno de actividad. Pequeñas fluctuaciones de energía ocurren continuamente debido al principio de incertidumbre, que prohíbe la quietud absoluta. Estas fluctuaciones crean brevemente pares de partículas virtuales que aparecen y desaparecen casi de inmediato, tomando prestada energía del vacío antes de devolverla. Aunque existen solo por fracciones de segundo, sus efectos son medibles. Alteran ligeramente el comportamiento de los electrones, desplazan niveles de energía en los átomos e incluso influyen en cómo se comportan las fuerzas. En el universo temprano, tales fluctuaciones pudieron haber sembrado las primeras diminutas variaciones de densidad que luego crecieron hasta formar galaxias. El vacío no está vacío, sino vivo con movimiento cuántico, una base que difumina la línea entre la existencia y la nada. En su nivel más profundo, el espacio-tiempo es un campo inquieto donde la creación y la aniquilación ocurren de manera continua e invisible. El espacio nunca está verdaderamente vacío. Incluso en las vastas regiones entre galaxias, el espacio contiene más de lo que parece. Está lleno de radiación tenue, partículas fantasmales y campos cuánticos fluctuantes. La energía de estos campos significa que ninguna parte del universo está completamente desprovista de actividad. Este fondo omnipresente influye en el comportamiento de las partículas y da forma a cómo evoluciona el cosmos. La luz que viaja a través del espacio intergaláctico se ve afectada por estas interacciones sutiles, mientras que la gravedad responde a la energía que contienen. En las escalas más pequeñas, el vacío está vivo de movimiento. En las más grandes, ayuda a impulsar la expansión cósmica. Lo que parece ser la nada es, en realidad, el estado más fundamental de la materia y la energía, un zumbido de base del que surgen todos los procesos físicos. En verdad, las partes más silenciosas del universo nunca están quietas, sino que vibran suavemente con la dinámica oculta del propio espacio-tiempo. Las partículas virtuales aparecen y desaparecen constantemente. En la física cuántica, el espacio vacío es un escenario de creación y destrucción continuas. Las partículas virtuales emergen brevemente,
interactúan y luego se desvanecen, dejando rastros sutiles de su presencia. No son observables de manera directa, pero su influencia puede medirse. Estas entidades efímeras dan lugar a fenómenos como el efecto Casimir, donde dos placas metálicas en el vacío experimentan una fuerza medible debido a la presión de estas fluctuaciones cuánticas. Las partículas virtuales también ayudan a explicar las interacciones entre partículas reales, mediando fuerzas como el electromagnetismo. Su constante aparición y desaparición difumina la distinción entre algo y nada. El espacio nunca es un vacío, sino una arena dinámica donde la existencia misma parpadea en las escalas más pequeñas posibles. La aparente estabilidad del universo descansa sobre esta tormenta invisible de creación que nunca se detiene realmente. Una danza incesante de energía bajo la superficie calma de la realidad. El tiempo mismo podría estar cuantizado en las escalas más pequeñas. Así como la materia y la energía vienen en unidades discretas, el tiempo también podría tener un incremento mínimo posible. Algunas teorías de la gravedad cuántica proponen que el tiempo no fluye de manera continua, sino que avanza en diminutos pasos indivisibles llamados cuantos. En escalas cercanas al tiempo de Planck, alrededor de 10 elevado a menos 44 segundos, el tejido suave del espacio-tiempo podría fragmentarse en unidades fundamentales. Si esto fuera cierto, significaría que el universo opera con una especie de reloj cósmico que tiene un límite último de resolución. El movimiento continuo y el cambio serían ilusiones surgidas de estos intervalos increíblemente pequeños. Aunque todavía no podemos poner a prueba esta idea de forma experimental, Joe ofrece un camino hacia la unificación de la relatividad y la mecánica cuántica. La noción de que el tiempo mismo podría ser granular sugiere que incluso el fluir de la realidad está construido a partir de momentos discretos, tejidos juntos en el continuo que percibimos. En la escala de Planck, el espacio-tiempo se vuelve espumoso e incierto. A distancias menores que la longitud de Planck, el espacio-tiempo deja de comportarse de manera suave. Los efectos cuánticos dominan, convirtiendo la geometría misma en un mar espumoso de fluctuaciones. Esta escala, aproximadamente 10 elevado a menos 35 metros, marca el límite donde la gravedad y la mecánica cuántica se entrelazan. La estructura ordenada del espacio y el tiempo se descompone, reemplazada por una espuma caótica de conexiones cambiantes. Pequeños agujeros de gusano podrían abrirse y cerrarse, y la distinción entre aquí y allí pierde sentido. Los físicos llaman a este dominio espuma cuántica. Representa el fundamento de toda la existencia, el lugar donde el espacio-tiempo pierde su definición clásica. Comprender este régimen requiere una teoría de la gravedad cuántica, que sigue siendo uno de los mayores objetivos de la ciencia. En la escala de Planck, la superficie calma del universo da paso a una base turbulenta, un recordatorio de que debajo de toda estructura yace una tormenta inquieta de creación. El intervalo de tiempo más pequeño posible es el tiempo de Planck. Los físicos definen el tiempo de Planck como el intervalo significativo más pequeño que puede existir, aproximadamente 10 elevado a menos 44 segundos. Por debajo de este límite, las leyes conocidas de la física dejan de aplicarse y el propio concepto de tiempo pierde significado. Representa la duración que tarda la luz en recorrer una longitud de Planck, la unidad de distancia más pequeña posible. A escalas más cortas, el espacio-tiempo se vuelve dominado por la incertidumbre cuántica, haciendo imposible cualquier medición. El tiempo de Planck marca la frontera última de la física, el borde donde termina nuestra comprensión. En los primeros instantes del universo, el tiempo mismo pudo haber operado según estos límites,
avanzando en pasos discretos en lugar de fluir suavemente. Aunque inimaginablemente breve, esta unidad define el latido más pequeño de la realidad, el pulso cuántico del que surge finalmente el ritmo continuo del cosmos. La longitud de Planck define el límite del significado físico. La longitud de Planck, de aproximadamente 10⁻⁻35 metros, marca la distancia más pequeña en la que pueden operar las leyes conocidas de la física. Por debajo de esta escala, los efectos cuánticos de la gravedad se vuelven tan intensos que el espacio mismo deja de tener una estructura bien definida. Cualquier intento de medir o observar algo más pequeño requeriría energías tan enormes que la región estudiada colapsaría en un agujero negro. La longitud de Planck no es solo un número, sino un límite que separa lo describible de lo indefinido. Representa la escala donde la mecánica cuántica y la relatividad general deben unirse en una sola teoría de la gravedad cuántica. Esta distancia diminuta está más allá del alcance de cualquier experimento concebible, y sin embargo, define la resolución última del universo, o el píxel más pequeño de la realidad, donde geometría, energía y probabilidad dejan de ser conceptos separados y se convierten en uno solo. El espacio-tiempo podría ser emergente y no fundamental. Algunas teorías modernas proponen que el espacio y el tiempo no son los componentes más básicos de la realidad, sino propiedades emergentes que surgen de algo más profundo. De la misma manera que la temperatura emerge del movimiento colectivo de las moléculas, el espacio-tiempo podría surgir de interacciones microscópicas más fundamentales. En este enfoque, la geometría del universo no sería un punto de partida, sino un resultado. Redes de información, entrelazamientos cuánticos o estructuras matemáticas abstractas podrían dar origen a la ilusión de un espacio continuo y un tiempo fluido. Esta idea transforma radicalmente nuestra comprensión del cosmos. En lugar de un escenario preexistente, la realidad sería una construcción dinámica que aparece cuando suficientes componentes interactúan. Si el espacio-tiempo es emergente, entonces puede romperse, cambiar de fase o incluso desaparecer en condiciones extremas. Comprender este proceso podría revelar qué hay debajo del tejido que hoy consideramos la base misma de todo. El entrelazamiento cuántico podría estar tejiendo el espacio-tiempo. El entrelazamiento cuántico conecta partículas a grandes distancias de una manera que desafía la intuición clásica. Cambiar el estado de una partícula afecta instantáneamente a su compañera entrelazada, sin importar cuán lejos esté. Algunos físicos creen que este fenómeno podría ser el hilo que une el espacio-tiempo. En esta visión, la cercanía espacial no estaría determinada solo por la distancia, sino por la intensidad del entrelazamiento cuántico. Regiones altamente entrelazadas se sentirían cercanas, mientras que regiones débilmente conectadas parecerían lejanas. El espacio emergería como un mapa de relaciones cuánticas en lugar de una estructura fija. Esta idea sugiere que la geometría misma del universo podría construirse a partir de conexiones invisibles entre estados cuánticos. Si esto es correcto, entonces el espacio-tiempo no es el escenario donde ocurre el entrelazamiento, sino el resultado directo de él. Algunos modelos sugieren que el espacio está hecho de información. La información podría ser el ingrediente más fundamental de la realidad. En ciertas teorías, todo lo que existe puede describirse en términos de bits cuánticos de información. El espacio-tiempo surgiría de la organización y el flujo de estos bits. Las distancias, el tiempo y la gravedad serían manifestaciones macroscópicas de patrones informacionales subyacentes. Esta idea conecta la física con la teoría de la información, sugiriendo que el universo se comporta como un sistema computacional vasto y profundo. Los agujeros negros, por ejemplo,
parecen almacenar información en sus horizontes de eventos de una manera proporcional a su superficie, no a su volumen. Esto apunta a una relación íntima entre geometría e información. Si el espacio-tiempo está hecho de información, entonces comprender sus reglas podría permitirnos entender la estructura última de la realidad y cómo surge todo lo que percibimos. El principio holográfico redefine la naturaleza del espacio. El principio holográfico propone que toda la información contenida en un volumen de espacio puede describirse por datos almacenados en su superficie. En esta visión, el universo tridimensional podría ser una proyección de información codificada en una frontera bidimensional. Esta idea nació del estudio de los agujeros negros, donde se descubrió que la entropía, una medida de información, es proporcional al área del horizonte y no al volumen interior. Si esto se aplica al cosmos entero, entonces el espacio profundo podría ser una ilusión emergente, similar a una imagen holográfica que parece tridimensional, pero está definida en una superficie plana. El principio holográfico sugiere que el universo que experimentamos es más parecido a una sombra compleja proyectada desde una realidad de menor dimensión. Aunque profundamente contraintuitivo, este concepto ha demostrado ser matemáticamente poderoso y podría contener la clave para unir la gravedad con la mecánica cuántica. La realidad tridimensional podría ser una proyección. Si el principio holográfico es correcto, entonces la realidad que percibimos en 3 dimensiones espaciales podría emerger de leyes que operan en menos dimensiones. El espacio profundo sería una reconstrucción, una manifestación colectiva de información almacenada en una frontera distante. Esto no significa que el mundo sea falso, sino que su estructura es diferente de lo que aparenta. Todo lo que vemos, tocamos y experimentamos podría estar codificado en una superficie cósmica, como una película proyectada que adquiere profundidad solo cuando se la observa desde cierta perspectiva. Esta idea cambia nuestra relación con el espacio. La profundidad, o la distancia y el volumen dejarían de ser conceptos primarios y pasarían a ser derivados. El universo sería, en esencia, una traducción continua de información desde una capa más fundamental hacia la experiencia que llamamos realidad. El tiempo podría no fluir, sino simplemente existir. Otra idea radical sugiere que el tiempo no pasa, sino que todo el pasado, el presente y el futuro existen simultáneamente en una estructura estática de 4 dimensiones. En este llamado universo bloque, cada evento está fijo en el espacio-tiempo. El flujo del tiempo sería una ilusión creada por nuestra conciencia al recorrer esta estructura. En este modelo, no hay una hora universal que avance, sino una totalidad atemporal donde cada momento ocupa su lugar. Las ecuaciones fundamentales de la física funcionan igual de bien si el tiempo no fluye. Lo que percibimos como cambio podría ser simplemente nuestra experiencia subjetiva de recorrer diferentes secciones del bloque. Esta visión es profundamente inquietante, pero coherente con la relatividad. Si es correcta, entonces el tiempo no nace ni muere, simplemente es. Pasado, presente y futuro podrían coexistir. En el universo bloque, todos los momentos existen por igual. El nacimiento de las estrellas, la formación de los planetas y cada latido de tu vida estarían todos contenidos en una sola estructura temporal. No hay un privilegio especial para el presente. Lo que llamamos ahora es solo el punto donde nuestra conciencia está enfocada. Desde esta perspectiva, el futuro ya existe tanto como el pasado. Esto no elimina el libre albedrío, sino que redefine cómo lo entendemos. Las decisiones forman parte de la estructura completa del espacio-tiempo. La causalidad sigue existiendo, pero el devenir se convierte en una cuestión de percepción.
Esta idea cambia radicalmente la forma en que pensamos sobre el destino, la memoria y la experiencia misma de estar vivos dentro del cosmos. La flecha del tiempo podría surgir de la entropía. Si el tiempo no fluye fundamentalmente, entonces, ¿por qué experimentamos una dirección clara del pasado al futuro? La respuesta podría estar en la entropía. La entropía mide el desorden o la cantidad de configuraciones posibles de un sistema. En el universo temprano, la entropía era extraordinariamente baja. A medida que el universo evolucionó, la entropía aumentó. Este aumento crea una dirección aparente del tiempo. Recordamos el pasado porque estaba más ordenado. No recordamos el futuro porque aún no ha alcanzado esos estados de mayor desorden. La flecha del tiempo no estaría inscrita en las leyes fundamentales, sino que emergería de las condiciones iniciales del universo. El tiempo parecería fluir porque el desorden aumenta, no porque exista un mecanismo profundo que lo empuje hacia adelante. La memoria y la causalidad definen nuestra experiencia del tiempo. Nuestra percepción del tiempo está profundamente ligada a la memoria y a la causalidad. Recordamos eventos pasados porque dejaron huellas físicas en nuestro cerebro y en el entorno. No recordamos el futuro porque aún no ha producido efectos. Esta asimetría crea la sensación de un tiempo que avanza. En realidad, las leyes microscópicas de la física funcionan casi igual hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Es la acumulación de efectos, a registros y consecuencias lo que da al tiempo su dirección psicológica. Vivimos dentro de una red de causas y efectos que se despliegan de manera coherente. Esta red construye la narrativa de nuestras vidas y del universo mismo. El tiempo, tal como lo sentimos, podría ser una historia que el cosmos se cuenta a sí mismo a través de la materia, la energía y la memoria. El futuro del espacio-tiempo está escrito en sus ecuaciones. Aunque no podemos ver el futuro, las ecuaciones que describen el espacio-tiempo contienen pistas profundas sobre cómo podría evolucionar todo lo que existe. La relatividad general, combinada con la cosmología, permite proyectar posibles destinos del universo según su contenido y su geometría. Estas ecuaciones no dictan eventos individuales, pero sí delimitan los caminos posibles. Nos dicen si el cosmos tenderá a expandirse sin límite, a estabilizarse o a colapsar. En este sentido, el espacio-tiempo no solo registra la historia del universo, sino que también define sus posibilidades. Cada solución matemática es como un mapa potencial del destino cósmico. El futuro no está escrito como un guión fijo, pero sí enmarcado por la estructura profunda del tejido que lo sostiene todo. El universo podría terminar en un Big Freeze. Si la expansión acelerada continúa indefinidamente, el universo se dirigirá hacia un estado de frío extremo y vacío casi total. Las galaxias se alejarán tanto unas de otras que dejarán de ser visibles. Las estrellas agotarán su combustible y se apagarán lentamente. Con el tiempo, solo quedarán restos estelares, agujeros negros y partículas dispersas. Incluso los agujeros negros acabarán evaporándose a través de la radiación de Hawking, dejando un universo oscuro, diluido y silencioso. Este escenario se conoce como el Big Freeze. En él, el espacio-tiempo continúa existiendo, pero casi no ocurre nada dentro de él. El tiempo sigue avanzando, pero sin eventos significativos que lo marquen. Es un final lento, silencioso y gradual, donde la estructura se disuelve y la energía se distribuye de manera uniforme hasta que el cambio mismo se vuelve casi imposible. Otra posibilidad es el Big Rip. En algunos modelos, la energía oscura no solo acelera la expansión, sino que se vuelve cada vez más intensa con el tiempo. Si esto ocurre, la expansión podría llegar a ser tan violenta que acabaría desgarrando todas las estructuras del universo. Primero,
se separarían los cúmulos de galaxias, luego las propias galaxias, después los sistemas estelares y finalmente los planetas. En las etapas finales, incluso los átomos serían arrancados unos de otros. Este escenario extremo se conoce como el Big Rip. En él, el espacio-tiempo se estira de manera infinita, en un tiempo finito, rompiendo toda cohesión. El universo no se enfría lentamente, sino que se desintegra de forma abrupta. Aunque este destino es menos probable según los datos actuales, ilustra cuán profundamente el comportamiento del espacio-tiempo determina el fin último de todo lo que existe. El Big Crunch sigue siendo una posibilidad teórica. Aunque la expansión acelerada hace que el Big Crunch parezca poco probable hoy, algunos modelos aún lo consideran posible bajo ciertas condiciones. Si la energía oscura cambiara de signo o disminuyera con el tiempo, la gravedad podría recuperar el control. En ese caso, la expansión se detendría y el universo comenzaría a contraerse. Las galaxias se acercarían, la temperatura aumentaría y el espacio-tiempo se cerraría sobre sí mismo. Todo colapsaría hacia un estado final extremadamente denso y caliente, similar al comienzo del Big Bang. El Big Crunch representa un universo cíclico, donde el final refleja el principio. Aunque actualmente no hay evidencia que lo favorezca, sigue siendo una opción dentro del amplio abanico de destinos posibles que las ecuaciones permiten. Podría existir un renacimiento tras el colapso. Algunas teorías sugieren que un Big Crunch no sería necesariamente el final definitivo. En ciertos modelos cuánticos de la cosmología, el colapso podría dar lugar a un nuevo Big Bang, iniciando otro ciclo de expansión. Este universo cíclico nacería de los restos del anterior, posiblemente con nuevas constantes físicas y nuevas leyes emergentes. El espacio-tiempo podría reinventarse una y otra vez en una secuencia infinita de universos. Aunque estas ideas son altamente especulativas, ofrecen una visión en la que el cosmos no tiene un principio ni un final absolutos, sino una sucesión eterna de transformaciones. En este marco, el espacio-tiempo no muere, sino que se recicla, adoptando nuevas formas a lo largo de ciclos cósmicos que trascienden cualquier escala humana de tiempo. El espacio-tiempo conecta todo lo que ha existido. Cada evento que alguna vez ocurrió está inscrito en el tejido del espacio-tiempo. Desde el nacimiento de las primeras partículas hasta el surgimiento de la conciencia, todo forma parte de una única estructura continua. Nada está verdaderamente aislado. Cada acción deja una huella. Cada movimiento curva ligeramente el tejido. Cada instante ocupa un lugar preciso en la geometría del universo. El espacio-tiempo es el archivo completo de la existencia, donde pasado, presente y futuro están entrelazados. Incluso cuando los objetos desaparecen, su influencia permanece codificada en la estructura que ayudaron a moldear. Vivimos dentro de esa continuidad, sostenidos por un tejido que guarda la memoria silenciosa de todo lo que fue. Tú también eres parte del espacio-tiempo. Tu cuerpo, tus pensamientos y cada uno de tus movimientos existen dentro del espacio-tiempo y lo modifican, aunque sea de manera infinitesimal. Tu masa curva el tejido a tu alrededor. Tu movimiento te lleva a través de sus dimensiones. Cada segundo que pasa te desplaza no solo en el tiempo, sino también en la historia del universo. No eres un observador externo del cosmos, sino una expresión de él. Estás hecho del mismo material que las estrellas y obedeces las mismas leyes que gobiernan las galaxias. El espacio-tiempo no es algo lejano o abstracto. Es el medio íntimo en el que existes, el marco silencioso que hace posible cada experiencia que tienes. Cuando duermes, el universo sigue fluyendo. Mientras cierras los ojos y tu mente se aquieta,
El espacio-tiempo continúa su danza. Las galaxias siguen alejándose. Las ondas gravitacionales atraviesan el cosmos. El tiempo avanza. Incluso cuando no lo percibes, tú descansas dentro de una estructura inmensa que no necesita de tu atención para seguir existiendo. Y sin embargo, formas parte de ella. Cada respiración te sincroniza con ese flujo profundo y constante. El universo no se detiene, pero tampoco exige nada de ti. Simplemente es. Y así, el espacio-tiempo permanece, no como un concepto frío, sino como el tejido vivo que une todo lo que fue, es y será. Un escenario que no solo contiene la historia, sino que la escribe en cada instante, mientras el cosmos sigue expandiéndose, curvándose y transformándose. Tú descansas dentro de él, sostenido por una geometría antigua y silenciosa. El espacio-tiempo te envuelve, te sostiene y te lleva consigo, suavemente, hacia el próximo momento.